The British Beatles broke out here in New York. 2, 3, up! I was always ready. And I remember the moment just standing there and looking at John and then looking at George, and the look on our faces was all like, fucking hell. After the 2 times, the second time, the fuss is golden in the shade. You got to get to the G1. Was born in Liverpool at a very early age. Wait, please, have quiet! Quiet, kids! Hey, hey! Well, Just a short version. blue moon, keep shining bright. Culture. It's not culture. What is it? It's a good laugh. I'm most happy, I guess we all are in a way, for Ringo's success. In case you don't know who this is, that's Ringo Starr. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Hola, Ringo. Hi, Javier. Hola, Javier. Peace and love, brother. Paz y amor, hermano. Y con solo decir Ringo, todo el mundo sabe que estamos hablando con Ringo Starr, de los Beatles. Buenos días. Javier, good morning. Javier, buenos días. ¿Cómo estás? We're doing good, thank you. Todo bien, gracias. ¿Y cómo te sientes? ¿Te cuidas bien? I do. As you well know. Sí, yes, me cuido. Como bien sabes, tengo un entrenador que me mantiene en forma. Hago ejercicio por mi cuenta y cuido lo que como. Eso está muy bien. Claro, tengo que decirte que llevas con mucha gente conmigo toda mi vida, acompañándome, ¿no? Por curiosidad, en los últimos 60 años, 65 años, ¿alguna vez te has cruzado con alguien que no supiera quién eres? Tiene que haber alguien en alguna parte que no sepa quién eres, ¿no? No. Well, if they didn't know who I was, they wouldn't be chasing me down the street. Si no supieran quién soy, no me andarían persiguiendo por la calle, ¿sabes? Bueno, eso te pasa por ser Ringo Starr, de los Beatles. Yeah. Great story because I wrote the song and gave it to George Harrison, and he was producing me at the time, and he had this idea that it should have this drum pattern. And it just was one of those moments in the studio when, the other players and myself, we were doing this, putting it down. It was like, wow, that really works. That leads us somewhere. It's a heavy load. When you're trying to get there, we all carry on through thick and thin. I look in the mirror and wonder where I've been. How do we
charlando en A Vivir con Ringo Starr de los Beatles. Comentaste en algún momento que has llamado a tu nuevo álbum Long Long Road porque ahora tienes 85 años y sientes que has recorrido un camino muy, muy largo. Y sin duda ha sido largo. Lo que te quería preguntar es si también se ha pasado rápido. ¿Te descubres alguna vez pensando, pues hace solamente nada, éramos 4 chavales que tocaban en una banda en Liverpool? Well, it was just something happened like a couple of months ago. I was looking at some stuff. Sí, bueno, fue algo que pasó hace un par de meses. Estaba viendo unas cosas, bueno, estaba escribiendo una canción con Bruce Sugar y me salió eso de este largo, largo camino que llevo recorrido. ¿De dónde venimos? Cuando veas el vídeo lo vas a entender. Y entonces pensé, voy a llamarlo Long Long Road. Empezamos en Liverpool, dimos la vuelta al mundo un par de veces y ahora hemos acabado viviendo en Los Ángeles. Lo de dimos la vuelta al mundo un par de veces, yo diría que fueron más que un par de veces. Pero ¿te pasa a veces que piensas, parece que fue ayer, cuando estábamos tocando en The Cavern, en Liverpool, el sitio del que los Beatles saltaron a la fama? Yeah, some days, yeah. Sí, algunos días sí. ¿Sabes? Acabo de hacer una cosa para el Jacaranda. El Jacaranda, que es un bar con música en directo también en Liverpool. Creo que tocabais allí o ensayabais allí incluso antes de tocar en el Cavern. Es un club que ya existía cuando yo estaba empezando, ¿sabes? Intentabas llegar a ser lo suficientemente bueno para tocar en el Jacaranda. Me sorprendió que todavía estuviera ahí. No sé por qué, pero me sorprendió. Ahora sacas un nuevo álbum con una producción impecable y además lo has grabado con algunos músicos muy jóvenes. Me pregunto si te ves reflejado en ellos, si recuerdas cuánta energía y cuánta ambición tenías cuando eras tú el que tenía 20 años. Bueno, te puedo asegurar una cosa, ya no tengo la misma cantidad de energía. Bueno, pero desde luego la tuviste en su momento, ¿eh? ¿Te gusta trabajar con músicos jóvenes? Sí, bueno, sobre todo con la gente que está en el disco, como Molly y Billy, y muchos otros que ya estuvieron conmigo el año pasado en el otro disco, el que saqué entonces. Y mira, ¿te lo puedes creer? El año pasado saqué un disco, este año saco otro. Esto es una locura. ¿Y qué papel tiene en todo esto el productor de tus discos, T-Bone Burnett? Ha trabajado con prácticamente todas las leyendas de la música americana. T-Bone, T-Bone está ahora en Nashville y conoce a todo el mundo por allí, así que hizo algunas llamadas y mucha gente se sumó. Yo estuve en Nashville 3 veces el año pasado y acabé en el Grand Ole Opry y fue increíble, de verdad. Ahora tenemos un segundo disco y muchos de los mismos músicos están también en este. Why do you like the Beatles? They're cute, they're everything. Oh, they're adorable. An American singer you like more now? No. I felt an octopus. I'm full of octopuses. Grabbing the plane and bringing me down. It was so great. We were just like, we're in America. New York. The Ed Sullivan Show. And now from the stage of the Deauville Hotel, here he is, Ed Sullivan. Ladies and gentlemen, here are 4 of the nicest youngsters we've ever had on our stage. The Beatles, bring them on. Es un disco muy americano, el estilo de música, y algunos podrían pensar que estás ahora abrazando la música tradicional americana como algo nuevo, siendo tú muy inglés, muy de Liverpool, ni siquiera has perdido el acento después de tantos años en Estados Unidos.
Quería que me dijeras si es cierto que la música americana fue una de tus grandes influencias incluso antes de los Beatles y que estuviste a punto de emigrar a Texas cuando eras un adolescente que empezaba a tocar la batería. Yeah, I love country music. I love Sí, me encanta la música country. Y bueno, siempre me han gustado muchos tipos de música. Me encanta la música country y me encanta el blues. Tanto que intenté emigrar a Austin, Texas. Pero la embajada me pidió demasiados formularios y siendo adolescente no puedes con tanto papeleo. Así que no fuimos. Pero bueno, son los giros que da la vida de cada uno. Yo estaba pensando en los giros de la mía y pensaba que si eso hubiera pasado, no habríamos vivido nada de esto. Y con nada de esto, supongo que te refieres a que los Beatles quizá nunca habrían existido tal y como los conocemos si hubieras emigrado a Texas de adolescente. Or would we? We don't know. Bueno, o quizás sí, no lo sabemos. El caso es que estaba pensando en mi propia historia, en el camino que he recorrido. Un camino muy, muy largo, con decisiones bastante buenas, buenos giros y, claro, algún que otro giro equivocado del que tuve que recuperarme. Estaba repasando mi vida, básicamente, y así fue como surgió todo esto. Luego estábamos escribiendo la canción y me vino a la cabeza eso de Long, Long Road, y así lo llamamos. Entonces eso de que tú y un amigo estuvisteis a punto de iros a Texas a vivir antes de que existieran los Beatles es una historia real. Yeah. ¿Y en serio no fuisteis porque había que rellenar demasiados formularios para poder entrar en Estados Unidos? Yeah. Así que podríamos decir que le debemos la existencia de los Beatles a la burocracia americana. Yeah. Claro, esto que cuentas tiene gracia porque podría haber cambiado la historia del pop tal y como la conocemos. Well, in our case, my case with this other friend of mine. Bueno, en nuestro caso, mi amigo y yo fuimos allí y conseguimos el primer paquete de formularios. Los rellenamos y nos dieron una lista de fábricas a las que podíamos solicitar trabajo. Fuimos allí con todo preparado, en plan, venga, allá vamos. Y entonces nos dijeron, no, ahora tenéis que rellenar estos otros formularios, otro montón más. Demasiado trabajo para unos adolescentes, ¿no? Ref it up, baby. And get on with it. Tal cual, lo dejamos ahí. Y a otra cosa. Here are the Beatles. Ladies and gentlemen, the biggest attraction in the whole world, the Beatles. Here they are, the Beatles. This is Carol James, and now from the Washington, D.C. Coliseum, the world's most exciting group, Capitol Recording stars, the Beatles! Estamos con Ringo Starr y vamos a hablar un poco de los Beatles. Y quiero empezar por una cosa que acaba de pasar. Paul McCartney ha contado hace solo unos días que en su último disco tú cantas un dueto con él, que es una canción llamada Home to Us, y que cuando te lo pidió tú pensabas que tendrías que hacer coros, pero no eran coros, era un dueto, es una canción cantada a medias. Cuesta creer que además es la primera vez que cantáis un dueto como tal, ¿no? Yeah. ¿Cómo es para vosotros reencontraros de vez en cuando, Paul McCartney y tú? Oh, great. I mean, if he's in Genial. town, Quiero decir, si viene por aquí, siempre quedamos. Y si yo estoy en Londres, también. Esta vez él dio unos conciertos en el Fonda Theatre. Que es una sala pequeña en Los Ángeles, no es el tipo de recinto al que Paul McCartney está acostumbrado. You know,
Claro, él está acostumbrado a los grandes estadios, pero estuvo increíble. Y la banda también. Fue una de esas noches especiales. Quitaron todas las butacas de abajo en el teatro y todo el mundo estaba de pie. Y nosotros estábamos sentados arriba. Pero fue una noche estupenda. Me encantó. Cuando tú y Paul os reunís, os veis, tiene que ser difícil asumir que John y George ya no están, ¿no? ¿Siguen de alguna manera estando ahí para ti en el día a día? No, they're very much present. Sí, siguen muy presentes. Y ya sabes, también tenemos que seguir con nuestras vidas. Aunque, claro, ellos eran nuestros amigos. Esto es importante, ¿no? Lo has contado alguna vez. No eran solamente compañeros de grupo, de banda, en los Beatles. Al final la banda se rompió, pero erais amigos de verdad. De eso iba todo. Alguien me hablaba ayer de que en las giras, si estábamos en un hotel, solo teníamos 2 habitaciones. Compartíamos habitación, como queriendo sacar algo de eso. Pero el caso es que siempre compartíamos. Y cuando empecé en la banda, Paul y yo pasábamos mucho tiempo juntos. Así que nos fuimos conociendo muy bien. Y cuando íbamos en coche, en la limusina camino del concierto, hay un montón de imágenes. No teníamos coches propios, íbamos siempre todos en el mismo. Empezamos en la misma furgoneta. Hay muchísimas imágenes de aquella época y es verdad, siempre estabais juntos. Yo creo que eso hizo que saliera más el alma de los 4. Nos conocíamos muy bien. Paul, how does it start? Yeah, I don't really see, how does it start? Any order will be all. Yeah, how does it start? I'll tell you how I think. Okay. Beautiful geriatric Beatles song, When I'm 64. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine? All right. Come on, I only get 2 notes in this song. If I've been out till 2:45, will you still be there? When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Mucha gente que nos escucha ahora mismo, muchos hemos crecido escuchando vuestra música y por culpa de esta canción que suena de fondo, siempre hemos tenido ese miedo a que vamos a ser muy, muy mayores, muy ancianos, todos calvos, cuando tengamos 64 años. Porque si algo hemos aprendido de los Beatles es eso, que a los 64 ya eres viejo. Tú ahora tienes 85. ¿Algún consejo para los que se van acercando a los 64? No, just keep going. Solo que hay que tirar para adelante. Intentar seguir vivo, ¿no? Just keep going, brother. Seguir adelante, hermano. Tengo que decirte que el primer concierto al que llevé a mis hijas fue el tuyo, con la All Star Band, que la llamas, a principios de los 2000, en un sitio llamado Wolf Trap, que está cerca de Washington. La pequeña ni siquiera caminaba, pero yo quería que algún día pudieran decir que su primer concierto fue el de un ex-Beatle. Y fue un concierto increíble. Yeah, great, thanks. Sí, genial, gracias. Y recuerdo que se veía que disfrutabas muchísimo en el escenario, que te lo pasabas en grande. Yeah. ¿Te sigue pasando? I do, I love it. I mean, I'm going out again. Sí, claro, me encanta. Vuelvo a salir de gira en mayo y junio y, bueno, estoy ahí arriba tocando la batería con las canciones de los demás, luego con las mías, después bajo al frente del escenario, conectas con el público, nos lo pasamos muy bien. Me encanta, siempre ha sido parte de mi vida. Y eso mismo les digo a mis nietos. Juntaos con amigos, montad una banda, tocad juntos. Solo puedo decir eso porque es lo que hice yo. Yo podría tocar contigo toda la noche, ¿sabes? Vamos a hablar del día en el que los Beatles vinieron a España. También llegan a Madrid los Beatles, el conjunto musical británico compuesto por 4 intérpretes cuyas efigies andan ya dibujadas en camisas como esta.
La recepción que se les hace en Madrid no es apoteósica. Hay muchos fotógrafos y operadores en la rueda de prensa que se celebra en el hotel donde se hospedan. Los objetivos apuntan principalmente sobre los tocados capilares. Los Beatles pasaron por Madrid sin demasiada pena ni demasiada gloria. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever. Ese día, ellos no lo sabían, pero había una mujer persiguiendo a los Beatles porque ella consideraba que ese era su trabajo. Y vaya si lo era. Era la fotoperiodista Juana Villarnés, que en una entrevista en A Vivir nos contó esta historia. Desde el momento que llegaron me parecía que era insuficiente hacerles una foto en la rueda de prensa. De todas formas, era lo que tenían firmado en el contrato, que ellos no daban otra conexión con la prensa que no fuera la rueda de prensa. Esto sucedió en Madrid, los entrevistó Hermida, yo lo entregué a mi periódico, el Diario Pueblo, y le dije al director, a Emilio Romero: director, si yo puedo colarme en el avión o puedo llegar a Barcelona e intentar hacer algo más con ellos, ¿interesa? ¿Me das el permiso? Me dijo, por supuesto, porque esto lo tenía el director, siempre nos daba todas las facilidades para hacer nuestros trabajos. Que era un vuelo normal, quiero decir, ellos habían comprado más de la mitad del avión y el resto era pasaje normal. Y entonces, bueno, yo conseguí meterme en este vuelo, pues tenía mis cámaras en un bolso de calle normal, y en aquella época los servicios estaban cerrados con estas puertas plegables, que se cerraban con una especie de clips. Sí. Yo me metí en este baño, pasé al lado de ellos porque ellos tenían toda la parte que correspondería a primera clase, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues efectivamente descorché dos clips de estos, metí mi teleobjetivo y les hice unas cuantas fotos. Me animé muchísimo y al final ya salía el teleobjetivo, que claro, hasta que se dieron cuenta, vinieron los guardaespaldas, por supuesto me invitaron a salir de la toilette, del servicio, y bueno, pedí excusas, me fui, ellos se rieron un poquito y tal. Al llegar a Barcelona, ellos, y además esto tiene algo que ver con Radio Barcelona, cuando se organizaban los premios Ondas, casi siempre los invitados iban al Hotel Avenida Palace. Y ahí mi marido, Jean-Michel Van Berger, que colaboraba con estos, en fin, que trabajaba con estos premios, pues claro, conocíamos a todo el personal del hotel, y yo me fui a los recepcionistas. No me digas que se coló en el hotel también. Sí, sí. Entonces, pero claro, los recepcionistas me dijeron: Juanita, ni lo intentes, porque entonces yo era Juanita, no era Juana. Ni lo intentes porque tienen toda la planta para ellos y ahí los guardaespaldas que están en la puerta de la suite. Yo digo, bueno, lo único que puedes intentar, si quieres arriesgarte, sube por el montacargas, porque por el ascensor será imposible. Así lo hice y no había nadie. Pues llamé a la puerta, me abrió Ringo Starr y me dijo: pero otra vez tú. Así de fácil. ¿You? Y yo les dije: sí, por favor, no me echéis al pasillo, dejarme que os haga 2 fotos y me voy, porque es algo que me he prometido a mí misma y a mi periódico. Bueno, pues venga, pasa. Y entré y estuve como 4 horas. Terminamos hablando de pan con tomate y butifarra y flamenco y yo qué sé, lo pasamos muy bien. Juana Villarnés, la gran fotoperiodista de esa época, murió hace unos años. De aquel concierto en Madrid y al día siguiente en Barcelona lo sabemos casi todo. De hecho, hace poco hablamos en este programa con 2 personas que estuvieron en ese concierto, con Rosa Montero y con Miguel Ríos. Significaba algo muy corto realmente, no una ruptura social. Era todo a un nivel muy inocente, pero verdaderamente el mensaje era: este mundo no nos gusta nada, vamos a inventar uno nuevo. Yo me sentía así, ya te digo. Para mí fueron importantísimos porque sentía que formaba parte del futuro que yo quería vivir. Para decirte lo que era la España aquella, tío, días antes se ponía un aspirante a torero
vestido de torero en la puerta de la Plaza de los Toros, que decía: si me dais una oportunidad, yo pelo a los Beatles. A la salida íbamos en el metro, cogimos el metro, íbamos todos tranquilísimos, dimos la vuelta a una de las túneles para llegar al andén, y ahí estaba una barra de grises, los policías del franquismo, que cargaron sin ningún tipo de provocación. Sin preguntar. No, sin provocación de ningún tipo. Por haber ido. Sí, El impacto ideológico era más la estética. A ellos les jodía muchísimo que se pudiera ver, que los jóvenes viéramos que nuestros ídolos eran tipos claro. que no querían vestir como estábamos obligados a vestir aquí. Tenían intuición, o sea, consideraban que eso era rebelde y era rebelde. O sea, desde luego no era gente que apoyara el franquismo. Ahora sí ha llegado el momento. Sí, queridas amigas y amigos, aquí están por primera vez en España los fantásticos, los únicos, los Beatles. That makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. Estamos hablando con Ringo Starr, así que tengo que preguntarte. Viniste a España con los Beatles en 1965. Fue la única vez que actuasteis aquí. Yeah. Dime que recuerdas algo de aquella visita. Oh, it was the best ever. Fue la mejor de todas. Venga, eso se lo dirías a cualquier periodista del mundo cuando te pregunte por la visita a su país, ¿eh? Recordarás que en aquella época estábamos bajo el régimen de Franco. Yeah. Claro, supongo que todo iba tan rápido para los Beatles y lo estabais pasando tan bien que debe de ser difícil recordar y ubicar cuándo y dónde pasaban las cosas, ¿no? Hey, we were on tour and, estábamos de gira y eso es lo que hacíamos. Teníamos que ir a un montón de países en aquella época. Yo siempre pienso que, en cierto modo, inventamos la MTV, porque no podíamos estar en todas partes. En esa época, cuando sacábamos algo nuevo, rodábamos algo en vídeo y lo enviábamos a distintos países. And if you do this, sounds great. I just always wanted to be in the band, not like, oh, I'm over here. Into the Rock and Roll Hall of Fame here in Cleveland tonight, Mr. Ringo Starr! What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Ringo Starr, has sacado 2 discos en 2 años. ¿Vas a seguir a ese ritmo? Well, no. Pues no lo sé, ha salido así, sin más. Cuando terminamos el disco anterior, Look Up, T-Bone y yo seguimos pasando tiempo juntos. No fue algo premeditado, en plan, vamos a hacer otro. Simplemente hicimos otro, ¿sabes? Cuando empezamos la conversación, lo primero que me dijiste fue peace and love, paz y amor. Yeah. Ese mensaje que me diste y que sigues enviando, ¿qué es lo que lo mantiene vivo en tiempos tan oscuros como estos? Yo creo de verdad en la paz y en el amor. Para mí empezó ahí, con los 4. Tengo fotos de los 4 haciendo el gesto de peace and love. Y todo eso empezó a mediados de los 60, con los hippies en San Francisco. Hubo muchos cambios. Fue una época increíble. Todos vestíamos de forma diferente. Teníamos mucho que decir y fue un momento hermoso. Tengo un recuerdo de una imagen preciosa. No recuerdo exactamente en qué universidad fue, pero los soldados, o quien fuera, tenían fusiles y los hippies les ponían flores en el cañón de los fusiles. Fue algo tan hermoso. ¿Sigues creyendo que ese mensaje puede cambiar las cosas? Sí, creo verdaderamente en la paz y el amor. Creo que es el único camino.
Y claro, yo no puedo obligar a nadie. Eso solo funciona si tú quieres. Nosotros empezamos haciendo esto todos los años. El día de mi cumpleaños, el 7 de julio. Ahora, a mediodía, compartimos entre todos un momento de paz y amor. ¿No es precioso? Llevamos haciéndolo desde 2008, creo. Sí, creo que fue entonces. Está muy bien. Solo una cosa más, cuando te miro ahora mismo, a quien veo, y no puedo evitarlo, es a un joven detrás de una batería en el escenario, con George, Paul y John a su lado. Si pudieras darle un solo consejo a ese chico, a tu yo más joven, solamente un consejo al joven Ringo Starr, cuando los Beatles estaban en la cima del mundo, ¿qué le dirías? Relax. Relájate. Con 20 años le vas a pedir que se relaje. Ringo Starr, de los Beatles, muchas gracias por hablar con nosotros y sobre todo, y creo que hablo en nombre de mucha gente, gracias por todo. Okay, brother. Peace and love. Thank you. Vale, hermano. Paz y amor. Gracias. Gracias. Adiós. I just need someone to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. Oh, I get high with a little help from my friend. Yes, I get by with a little help from my friend. With a little help from my friend. Peace and love, brother. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.